venimos hablando de las pirámides. Yo creo que es un tema fascinante porque edificaciones tan antiguas y todavía nos sorprenden al día de hoy. Y nos venimos dando cuenta recientemente qué es lo que verdaderamente son. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con el principio terapéutico de la piramidología. Aquí en De Todo Un Poco, de la Academia de las Artes Sanadoras con don Milton González Fernández. Soy Ariel Sui, su anfitrión. Bienvenidos. Y gracias, don Milton, por estar acá con nosotros para traernos luz de esas figuras que son tan particulares. Sí. Bueno, gracias nuevamente, Ariel. Siempre a la orden y dispuesto a que las personas aprendan y crezcamos todos en esto de los conocimientos a veces ancestrales, pero ignorados. Así es. Ancestrales y tan antiguos, pero sin embargo, conocemos primero un tema actual que temas ancestrales, porque la bibliografía actual es sobre temas actuales. Y Así ya es. los temas ancestrales, que si bien nos sirven de mucho en estos tiempos, y sobre todo en lo que tiene que ver con la salud, sin embargo, no son tocados y ya no son bestsellers, ya no son vendidos como en la década de los 60, los 70, los 50, que fueron temas muy sonados. En el caso de las pirámides, y gracias por ese fondo tan bello, porque me estimula hablar de las pirámides, la piramidología o el estudio de las pirámides tiene varios campos, varias áreas. Una es el área estrictamente histórica y arqueológica, es decir, como resto de civilizaciones antiguas que los arqueólogos, los antropólogos, los sociólogos, los historiadores la estudian. Pero hay otros campos que tienen que ver, uno con los campos electromagnéticos, que ya lo hemos tocado en programas anteriores, que lo tratan los ingenieros físicos, los geobiólogos. Ay, gracias, esa es la que quiero ver, esa, porque esa la vamos a describir, vamos a dar hasta las medidas, para Esa que era las la que estaba personas buscando y ya di con ella. ok, para que las personas las puedan construir, les voy a dar las medidas y se puedan meter en ella y probar mentalmente, físicamente y emocionalmente su efecto. Mira, se me erizaron los brazos. Gracias, gracias. Me leíste el pensamiento. Bueno, nosotros tenemos mucha empatía, gracias a Dios. Vea todo lo que he Bueno, aprendido que ya lo puedo leer, imagínese usted. Sígame enseñando, por favor. pero ojalá que no me averigüe la mentira, ¿no? Bueno, entonces, en los campos está la arquitectura, está la parte histórica, la parte arqueológica, está la parte electromagnética, que es la que vamos a comentar un poquito ahora, combinada con la parte terapéutica, y está la parte estrictamente de la salud. ¿Por qué precisamente la piramidología es una terapia? ¿Por qué es un principio terapéutico? Porque como acumuladores de energía electromagnética, así como se ve en el fondo de esa imagen, una persona meditando sobre unas aristas, ¿verdad? De metal. Ojo, no puede ser hierro. Tiene que ser aluminio o cobre o bronce. Porque el hierro crea una carga eléctrica demasiado fuerte que desequilibra el cuerpo electromagnético de la persona que se introduce. Entonces, lo más recomendable son los biometales que se colocan en forma de arista, porque lógicamente, si la pirámide se cubre toda la cara, la persona no podría respirar, se asfixiaría. Entonces, puede cubrir alguna de las caras con alguna mallita plástica, alguna mallita que llaman una tela metálica, pero de plástico, para que no entren algunos zancudos, alguna plaga en el momento que estén meditando y pueden dejar una cara descubierta. Vamos a hablar como el tema, el programa es preciso, concreto, corto, para que las personas queden con lo que quieren, con lo que desean hacer.
es un tema práctico el que vamos a hablar hoy, porque ya la parte teórica la nombramos en un programa anterior. En la parte práctica van a tomar como medida referencial una base de cada pirámide, dejándoles decir que esta es una pirámide tipo de base cuadrada o rectangular, es decir, de las famosas pirámides que se conocen en Egipto. Pero ya en el programa anterior dijimos que pueden haber diferentes tipos de pirámides y más o menos se han clasificado 9 tipos. Pero esta es la más indicada, la que tiene la base cuadrada, similar a las proporciones de la pirámide de Keops en Egipto o la pirámide del Sol en Bosnia. Ok, entonces las medidas recomendadas son 2 metros de base por lado, en el cuadrado, 2 metros de base, y de alto, perdón, 240, disculpen, 240 de base, porque es la cincava parte de 240 metros que mide la base de la pirámide de Keops. Entonces se toma como referencia 2 metros con 40 centímetros de base por una altura de 2 metros a 2 metros 10. Esa es más o menos la proporción de esa pirámide que estamos viendo en esa imagen. Entonces, en la punta se ensamblan esas 4 aristas metálicas. Pueden ser también elementos de madera de forma circular. Se mandan a hacer, se mandan a cortar y se ensamblan, ¿verdad? En esa punta llamada vértice de la pirámide, se ensamblan con unas espigas que se conectan macho y hembra y sencillamente o se apernan, también pueden ser apernadas con unas tuercas pasantes y unos tornillos autorrocantes. Ok. La persona va a ubicar, es muy importante, esa pirámide para meditar, la va a colocar siempre con una cara de la pirámide que dé hacia el norte del espacio donde está ubicada. Es decir, que necesita una brújula de orientación que le indique a dónde está el norte. Y la cara de la pirámide debe estar totalmente perpendicular al norte. Y de una vez le voy a decir cuáles son las caras más favorables. La más favorable es el norte y el este. El sur es neutro y el oeste es desfavorable. Es decir, que cuando la persona oriente bien, correctamente la pirámide para meditar, no se va a sentar de cualquier forma. Ojo, cuidado con eso. Se va a sentar con su frente, con su parte frontal, hacia el norte, hacia la cara norte. ¿Por qué? Porque es en la dirección donde se desplaza la corriente electromagnética en el planeta Tierra, de norte a sur. Entonces vamos a recibir esa gran energía electromagnética del entorno que rodea a la pirámide, dependiendo del lugar donde esté. Recomendablemente, tal cual como aparece en la imagen, piso de madera, porque la madera es neutra. Traten de no hacerla sobre un piso que tenga concreto armado, porque el piso que tiene concreto armado en su estructura tiene piedra, tiene granzones, tiene cemento, pero tiene cabilla, tiene metal, hierro, acero, y no es conveniente. Entonces es preferible hacerlo sobre pasto, sobre césped o sobre arena, colocando una esterilla, una estera de goma o de bambú o de pajilla debajo para no ensuciarse, si la persona lo desea. Si lo hace directamente sobre el césped o sobre la tierra, mucho mejor, porque hace el contacto, hace tierra con la energía que va a recibir. Con esa altura de 2 metros, la persona sentada aproximadamente queda a 1/3
de la altura. Y si lo hace en todo el centro de la pirámide, mucho mejor, porque como bien dijimos en el programa anterior sobre piramidología, que lo pueden buscar en nuestra dirección de YouTube de la Academia de las Artes Sanadoras, que dijimos que tenía que estar ubicada en todo el centro y a 1/3 de la base, que es donde se concentra la mayor energía. Quiere decir que la cabeza de la persona queda más o menos ubicada a 1/3 de la base del piso con respecto al vértice. Ok. Otra recomendación, personas que tengan marcapaso o algún equipo médico que funcione con corriente o con energía electromagnética, por favor, no se introduzca en una pirámide. Al menos que sea una pirámide, que las hay, pero en pocos países las han fabricado, que les gradúan a esas aristas, las tienen conectadas a un software que se inventó en el año 1992, conjuntamente con el software de ver el aura, el campo áurico. Ese mismo científico inventó un software para conectar unos electrodos a unos sensores y irradiar una cantidad de corriente electromagnética a esa pirámide para aumentar la que acumula ella por sí sola y por su orientación como energía piramidal, que se conoce como EP, energía piramidal. Entonces, en algunos centros de sanación, en Estados Unidos de Norteamérica y en Inglaterra, se utilizan estas pirámides electrónicas, pero yo no se las aconsejo. Es preferible utilizar las naturales. Otra recomendación es no hacer más de media hora de meditación continua al comienzo, porque pueden sufrir algún mareo o alguna subida o baja de tensión, dependiendo si la persona es hipertensa o es hipotensa. Porque habemos personas que sufrimos de baja tensión y otras personas sufrimos de tensión alta. Entonces, como este campo de energía tiende a modificar el ritmo circulatorio y el ritmo respiratorio, hay que introducirse con ciertas recomendaciones. La primera es no haber ingerido alimento por lo menos en menos de 2 horas, porque puede ocasionar una parálisis digestiva o problemas de acidez o reflujo gástrico. Puede ocasionar mareo, puede ocasionar, en el peor de los casos, bueno, o en el mejor de los casos, somnolencia, o sea, sueño. Pero lo importante es que la persona que se centra a meditar en una pirámide de esta, de tamaño personal, que por cierto, la medida que le di, 240 por 2, caben 4 personas. Pueden entrar 4 personas sentadas en esa posición, en posición de loto, en la posición de las piernas cruzadas, en posición de loto, como el Buda. Cuando comiencen, es más recomendable hacerlo solo para que mi campo electromagnético no interactúe con el campo electromagnético de las demás personas, porque si las demás personas tienen un campo electromagnético o muy alto o muy bajo y yo lo tengo equilibrado, me pueden desequilibrar. Para que me entiendan científicamente, estamos hablando de una persona equilibrada cuando se encuentra entre 200 y 400 hercios de frecuencia electromagnética. Si esa persona por algún tipo de estrés está por debajo de los 200 o por encima de los 400, va a estar en unos rangos que va a desequilibrar a las personas que estén alrededor, a su lado. Y como los campos electromagnéticos o campos áuricos están muy cerca uno de otro, se interactúan, se entrelazan y forman un solo campo electromagnético. Y hay personas que abandonan en menos de media hora la pirámide, porque sienten dolor de cabeza, dolor en los ojos, en las sienes, problemas de respiración. Entonces yo les aconsejo, por experiencia y por estudio y investigación, de que empiecen solos y luego acompañados y estén seguros de que la persona que está a su lado acompañada
está en buenas condiciones. Si está en condiciones de terapia, que ustedes se introducen con ella como terapeuta, desde el primer momento comienzan los ejercicios de respiración profunda, inhalación por la nariz y exhalación por la boca, con una ligera retención. El ritmo lo va a determinar el terapeuta de acuerdo al paciente que tenga. Hay personas que inhalan contando 3, retienen 2 segundos y exhalan 3 segundos. Pero hay personas que en vez de 3, 2, 3, utilizan 3, 3, 3 o utilizan 4, 2, 4. Entonces eso se lo dejo ya a las personas que manejen estas terapias, o si alguien quiere hacer alguna consulta, nos escriba en el comentario cuando vea este programa y yo con mucho gusto le atenderé a las preguntas. Don Otra Milton, cosa, perdón, ¿qué otra? Bueno, le hago la pregunta, pero por favor termine la idea. ¿Qué otras personas no deberían tentar? Pero termine por favor lo que nos estaba diciendo, si es tan amable. ok, bueno, otras personas que no debieran intentar esto de primera mano es aquellas personas que hayan sufrido algún ACV, algún accidente cerebrovascular. Porque nosotros en el cerebro, a diferencia del resto del cuerpo, del cuello hacia abajo, tenemos en el cerebro lo que se llama microcirculación cerebral. Es decir, cuando ustedes se refieren a una arteria o una vena cerebral, están hablando de una fibra óptica, están hablando de un cabello. En cambio, cuando yo me refiero a un brazo, o me refiero al cuello, a la pierna, al tórax, a cualquier otra parte del cuerpo, me estoy refiriendo a un diámetro muy, muy superior. Entonces, cuando hay personas que han sufrido ACV, como la energía piramidal acelera un poco la frecuencia cardíaca en el momento que se introduce la persona, entonces ese shock de aceleración puede originar un problema de ACV también. Entonces tengan cuidado. Otra manera de hacer terapia con pirámides es no solo introduciéndose en una pirámide de tamaño natural, sino con pirámides pequeñas, que me interesan más todavía que esas, porque las personas las pueden mandar a hacer con bajo costo a un carpintero, por ejemplo, con chapas de madera o chapilla, como se le dice, y la pueden hacer aproximadamente de unos 12 centímetros de base, 12 centímetros de base, por, en vez de 20, por 10 centímetros de alto. Entonces, en esas proporciones, 12 y 10 de alto, esas pirámides son huecas y se pueden acostar, lo pueden hacer acostado, y si se lo hace una persona mejor para que la persona que está acostada esté relajada, entonces el terapeuta te va a colocar una en cada chakra o una en cada sitio donde haya o una herida o un dolor. Si, por ejemplo, yo no tengo, yo tengo un dolor en el pecho, en una zona del pecho, que no coincide con el chakra, que está en todo el centro, el cuarto chakra, el Anahata. Si, por ejemplo, yo voy a colocarla en el pecho, yo le pregunto, mire, señora, ¿en qué parte del pecho le duele? Ella me dirá del lado derecho, del lado izquierdo. Yo le coloco la pirámide del lado donde le duele. ¿En qué otra parte le duele? Me duele el estómago. ¿Y qué otra parte le duele? Me duele la rodilla izquierda. Entonces yo voy colocando estas pequeñas pirámides. Son pequeñas porque son para cosas puntuales. Y además no son pesadas. No crean problemas de peso sobre la persona. Porque no voy a colocar una pirámide de piedra sobre el pecho de una persona. Y menos si es mujer, no sobre los senos. Sería peor.
como colocar una pirámide sobre los testículos de un hombre, caballero. Sería el colmo. Entonces, ¿cómo puedo yo potenciar o variar esa energía piramidal? Orientando bien la camilla o orientando bien la pirámide. Porque puede ser que mi camilla, en mi consultorio, no esté orientada norte-sur. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que con la pirámide pequeña, sí lo puedo hacer orientada norte-sur. Ahí estamos viendo una imagen muy interesante de una pirámide más pequeña. Logran ver que la persona acostada se suele salir de la pirámide y le están irradiando con luz o con color, que es el efecto que me faltaba por nombrar hoy, el efecto terapéutico de los colores. Las pirámides se pueden pintar por dentro, las caras, con color, pintura de color. Los tonos cálidos normalmente son para estimular y para activar. Son muy buenos, por ejemplo, para activar la circulación de las piernas cuando son personas que sufren de flebitis o de mala circulación que llaman circulación inferior, pero eso sí, eso tiene un nombre de circulación de retorno. La circulación de retorno es la que nos viene de los pies hacia el corazón. Las personas que sufren de flebitis, de inflamación de las venas o de varices, pueden utilizar colores cálidos porque estimulan la circulación sanguínea. Porque los colores cálidos tienen mayor frecuencia, mayor longitud de onda y mayor frecuencia. La onda electromagnética va más rápida, va más acelerada. Si es para calmar, sedar a una persona estresada o que sufre de insomnio o que es esquizofrénica o que sufre de agresividad o de algún dolor, entonces yo tengo que tranquilizar, bajar la circulación electromagnética de la persona. Entonces las tonalidades que utilizo son las tonalidades frías, no las cálidas. Violeta, azul, celeste, incluyendo el tono rosa, el rosado claro. Porque el rosado claro entra en la gama de los colores fríos. Entonces, si no son colores cálidos, como los tonos naranja, rojos, o los tonos azules, violeta, puedo utilizar tonos intermedios de equilibrio como las tonalidades verdes, preferiblemente verde claro, verde que llaman verde botella, verde agua, no verde oscuro, porque esto tiene que ver con los campos electromagnéticos que llamamos aura, que los seres humanos, las plantas y los animales emitimos. Incluso los objetos también tienen aura, también tienen campo energético. Entonces, los tonos verdes, claros, suaves, son equilibrantes, son relajantes, son intermedios. Hay personas con las cuales yo tuve experiencia hace muchos años atrás, que le coloqué en rodillas donde tenían alguna inflamación por varios días seguidos, 3, 4, 5 días seguidos, pirámides con tonalidades frías, y además de las tonalidades frías, uno como terapeuta le dibuja o le pinta, yo le pintaba unos símbolos que se utilizan en radiestesia que son específicos para cada fin. Si es para estimular, si es para tranquilizar, si es para el conocimiento, para la concentración, si es para la parte física, para la parte mental. Entonces se manejan diferentes símbolos y se le pintaban a las caras de las pirámides por fuera. Y además de eso, uno como maestro Reiki, uno hacía el símbolo con la mano separado a cierta distancia del cuerpo físico. Todas esas consideraciones terapéuticas, te doy ya como dato ya para ir cerrando,
Ariel, que pueden tomar como referencia algunas investigaciones que hizo dos famosos ingenieros en los Estados Unidos de Norteamérica en los años, a finales de los años 70 y comienzos de los 80, que se llaman, uno de ellos, no sé si todavía vivirán, Jim Onan, en Illinois, y Pat Flanagan, que escribió un libro, que no sé si por acá lo tengo cerca, permíteme, a ver, permíteme, por permiso. Bueno, casualmente ahorita no lo tengo a mano. No anda por ahí, no hay problema. Bueno, pero Pat Flanagan escribió un libro sobre la manera práctica de cómo aplicar estos usos que yo les he dicho. Pat Flanagan, P-A-T Flanagan, Pat Flanagan. Perfecto. Bueno, Es un está libro nunca, que todavía se consigue en PDF en Google o por Amazon y lo nunca pueden está de más, adquirir. ¿no? Nunca está de más. No, no está de más. La verdad que Y no. además tengo que decirle que también, para terminar, pueden utilizar las pirámides para potenciar deseos, alimentos, medicina. Si yo tomo una pirámide, ¿verdad?, de unos 24 centímetros, 24 de lado por 20 de alto, esa pirámide es suficientemente, tiene un tamaño un poco más de mi cuarto, que permite que yo introduzca allí algunos deseos que yo quiero proyectar para que se cumplan. Los escribo, los doblo en un papel, los introduzco en todo el centro de la pirámide y no los muevo allí a medida que se vayan cumpliendo, amigo Ariel. Bueno, eso Y suena las muy bien. personas que están escuchando esto por primera vez van a ser las más sorprendidas, porque aquellos que tenían escrito, que le habían dicho, mira, en constelación familiar, en biodecodificación, en árbol genealógico, en archivos acásicos, en PNL, en todas esas terapias le dicen siempre lo mismo, pero ninguna les habría dicho seguro, piramidología. Y yo que he sido un estudioso de la piramidología desde el año 88, y desde el año 88 comencé a estudiar los campos electromagnéticos, y con tanta experiencia que tengo en esto de la energía electromagnética de baja frecuencia, les puedo asegurar, por experiencia propia y experiencia con mis pacientes, que funciona. En la mayoría de los casos. Buenísimo, Funciona, buenísimo. Y además funciona. ya nos dijo cómo hacerla, ya No sea la pueden, grande sí, o y pequeña. la pueden hacer también más fácil, disculpa, si me olvidaba, más fácil. La pueden hacer dibujarla en cartón gris, Ajá. en ese cartón gris o cartulina, precesita, y la cortan bien sea con una tijera o con un exacto, con una hojilla, y la pegan con cola blanca en las aristas y ya está. Y no tienen que molestar a ningún carpintero para que les cobre bastante y para que nunca se las haga, porque los carpinteros suelen ser personas normalmente muy irresponsables. Entonces, para que no estén detrás de ellos, agarren hoy mismo 24 centímetros por 20 de alto, dibujan un triángulo, cortan ese cartón 4 veces y lo unen por las aristas y ya está. Eso sí, van a necesitar su brújula para que orienten la cara de la pirámide al norte del espacio donde está. Y lo colocan, no lo vayan a colocar tan cerca de un televisor, por lo menos a 1,5 metros, o de un equipo, o de una computadora, porque los campos electromagnéticos de los demás electrodomésticos alteran los campos electromagnéticos de las pirámides. O sea, Entonces, ya si lo sabemos hacen que en lo un podemos espacio, hacer nosotros. Dígame. sí, entonces si lo hacen en un espacio que no haya ningún electrodoméstico, mucho mejor. Así que ahí le dejamos por hoy ese regalo en este programa de toda la semana, de todo un poco. Enhorabuena, enhorabuena. Así que ya sabe, si usted tiene alguna situación por allí de las que dijo aquí nuestro especialista y
puede hacer la pirámide, hágala de una vez. ¿Qué está de esperando? una vez, que O no le si cuesta no, nada. o si no, inclusive, bueno, puede pedírsela a alguien también, pero si la puede hacer uno, ¿para qué esperar? Muchas gracias, don Milton, por haber estado con nosotros, dándonos luz acerca de los principios terapéuticos de la piramidología. Gracias a todos ustedes también por estar con nosotros aquí en De Todo Un Poco de la Academia de las Artes Sanadoras. Ya lo sabe, suscríbase de like, active la campanita, pero si fue luz para usted, que estoy seguro que lo fue, páseselo también a alguien más. Hasta la próxima. Soy Ariel Speaking. Se despide de ustedes.